Noche. Entonces lo que queremos ahora escuchar es al autor del libro, Guarioné M. Díaz, y que me diga el M, que nunca le pregunta. Miguel. Que no me querían bautizar sin un nombre que cristiano, y Guarioné era un indio. Está bien eso. Ya me salí de duda. Con ustedes, Guarioné M. Díaz. Buenas noches, ¿no? En realidad el que tiene que dar las gracias soy yo. Primero a todos ustedes, ¿no? Por acompañarnos esta noche. Le da un ambiente muy cálido a todas las conversaciones, ¿no? A los diálogos que estamos compartiendo. Por supuesto, las gracias a Tony Ramos, a Marcos Antonio Ramos, a Carlos Alberto Montaner por animarme a publicar el libro, a nuestro amigo Juan Manuel Salvat, Manolo Salvat, por publicar, comentar y apoyar el proyecto en todas sus facetas, a ICAS de la Universidad de Miami por la oportunidad de lanzar el libro en este recinto tan distinguido, convertido ya en una catedral de la cultura y la cubanía. Gracias a todos los amigos que revisaron los borradores del libro, que fueron varios, y mi agradecimiento a varios entrevistados cuyos relatos me ayudaron a crear los personajes de Topos. Dos personajes fundamentalmente, Apolonio Polo y Cecilia. Y tengo también que darle las gracias a mi esposa Teresita y a mi hija Susana, que están aquí esta noche, por no preguntarme demasiado, pero ¿cuándo vas a terminar ese libro? Topos es una novela histórica de ficción. Y yo creo que la diferencia se ha explicado bien. ¿Por qué no es una novela de ficción histórica y sí es una novela histórica de ficción? Los datos, las narraciones, los eventos, los lugares que se narran son reales. Son reales, perfectamente corroborados por historiadores, por personas, testigos presenciales, autores, etc. Yo traté de buscar los datos más fidedignos, los menos controversiales, en el sentido de que no estuvieran bien fundamentados. ¿Por qué Topo es una isla? Y por qué son personajes de ficción. Y también eso yo creo que contribuye, como se mencionó también, a hacer la novela un poco más agradable, más fácil de leer. Topos, raíz de la palabra utopía, y yo lo pensé más bien pensando en Tomás Moro, que en todas las distintas acepciones que nuestro amigo erudito Tony Ramos acaba de describir. Cuba de corcho, por supuesto, concepto que se planteó, se definió desde las primeras décadas de la República. En el 36, sí, como mencionó Carlos Alberto hace un momento, por Machado, pero él tuvo un libro anterior, en el año 27, donde ya lanza el concepto de Cuba como una isla de corcho. Los autores, Apolonio, y hay alegorías en el libro en cuanto a los nombres, los lugares, etc. Apolonio era el dios griego de la música, que es algo que comparten los personajes. Cecilia, por supuesto, patrona de la música. Santa Cecilia, la primera academia musical de Cuba en el 19. Dos personajes que están mencionados, aunque no son personajes del libro, las tías de Cecilia. Patria, que nunca salió de Cuba, se quedó en Santiago, lugar con una historia mambisa tremenda, y por eso se quedó en Cuba. No quiso salir, no quiso dejar la tierra, a pesar de los pesares. Y la otra tía, América, que sí vino al exilio a través de los vuelos de la libertad en los años 60.
La novela tiene una unidad en sus tres temas principales, que son, como ya se mencionó, la corrupción, la violencia y la desunión. Y se prueba, yo creo, con muchos datos, que esos tres jinetes apocalípticos han estado presentes en la historia de Cuba desde tiempos de la colonia hasta el 2013, donde termina el momento de la novela. Aunque por supuesto con intensidad distinta, pero siempre presentes de una forma u otra. Además de estos tres temas principales, la novela trata algo que yo pensé que era imposible de ignorar, a pesar de la narración de los problemas, y era como un contraste, algo que Cecilia, como cubana nacida con la revolución, tenía sed de conocer, porque nadie se lo había dicho en detalle, cómo era la economía, la cultura y la sociedad en la Cuba republicana. Y hay un capítulo muy extenso donde yo trato de cubrir no solamente los adelantos de Cuba en el plano económico, que es el plano del que más se habla, la riqueza del país, etcétera, sino también de la cultura, todos nuestros pintores y nuestros escritores y poetas y abogados internacionales, en fin, y la sociedad en general. Yo creo que como a modo de comparación entre la República y la Revolución, yo creo que los datos hablan por sí mismos. El libro también trata de algunos aspectos del carácter del cubano actual y de la sociedad revolucionaria. Y trata de los contrastes entre la dependencia económica y la independencia política que han existido siempre a través de la historia de Cuba. Habla de la muerte como un ideal patriótico cuasi religioso, y ustedes ven todas estas citas de cubanos que deseaban morirse en realidad, y Martí antes de morir lo dice: yo me quiero morir, yo vengo a morirme. Pero además de eso, José Antonio Echevarría dice: yo quiero morirme. Todos en algún momento, a través de la historia de Cuba, los patriotas y todos los demás, Máximo Gómez, hablan de la muerte como un ideal patriótico, pero también con muchas connotaciones religiosas. Por ejemplo, ustedes se ponen a ver frases, ¿no? El altar, vamos a poner a Cuba, ¿no?, un altar. Bueno, ¿qué cosa es el altar? José Martí es un apóstol, ¿qué cosa es un apóstol? O sea, hay connotaciones religiosas que tienen que ver con la muerte en muchos casos. La independencia política, desde que los mambises la buscan, y antes inclusive de los mambises, y siempre una dependencia económica, primero de los Estados Unidos, pues después de la Unión Soviética, después de los cubanoamericanos, que hemos sido grandes contribuyentes como comunidad a la estabilidad de Cuba, sobre todo durante la época del periodo especial y después. Y también un contraste entre la muerte, por ejemplo, y el choteo cubano presente en todo el refranero criollo. La burla de la muerte, la burla de la violencia, la burla de cosas que son bien serias. Y de la violencia y la burla de la corrupción. Por ejemplo, ahí viene el Mayoral dando cuero. El trío Matamoros tiene una canción que se llama Lacrimógena, la bomba lacrimógena. ¿Qué cosa es la bomba lacrimógena? Bueno, cuando en tiempos de Machado pues venían los guardias rurales tirando bombas de gases lacrimógenos, tirándosela a la gente. Bueno, pues el trío Matamoros creó un soncito de lo más agradable con ese tema. Y todo lo demás, todas las burlas sobre cosas que son muy serias. El libro habla del suicidio político. El suicidio, por cierto, Cuba siempre ha tenido una tasa de suicidio muy alta en tiempos recientes. Es hoy en día, desde hace muchos años ya, el primer país en tasa de suicidio en América Latina y uno de los principales en el mundo. Pero también, y ese es el suicidio en general, pero que yo en el libro no lo trato, pero el que sí trato es el suicidio político, porque creo que ese también es sumamente importante. Desde el inglesito Henry Reeves durante la Guerra de los 10 años, pasando por el intento de suicidio de Calixto García,
el suicidio de Supervielle, el alcalde, el suicidio de Carlos Prío, en fin, tantos suicidios de carácter político, y más recientemente en la revolución muchísimos de ellos. Quizás el más famoso es el de Aide Santamaría, por ejemplo, que se suicida un día antes de la celebración del 26 de julio, después de haber visitado en un hospital a los sobrevivientes del 13 de marzo. Hay suicidios muy, en fin, que yo creo que interesantes. La hermana de Vilma Espín se suicida, dicen que en el despacho de Raúl Castro, pero lo que sí es cierto definitivamente que no aparece en ninguna de los altares revolucionarios que hay hoy en día. Y tantos otros, la hija de Salvador Allende, por ejemplo, también que no es cubana, pero bueno, tiene una historia muy apegada a Cuba grande y se suicida en Cuba. Y tantos otros, o sea, estamos hablando de más de 15, 20, 30, 40 suicidios políticos de personas importantes durante la revolución. Y ya siguiendo en el tema de la revolución, pues hablo de una serie de características de la sociedad cubana y del carácter del cubano. Uno de ellos es el nihilismo, es decir, el ensimismarse, la falta de valores, que no les importa en realidad lo que le pasa al país en general, a la sociedad en general, sino lo que yo puedo sacar de él. El escape, por ejemplo, escape de muchas maneras, te escape en el alcohol, escape en las drogas y escape en las balsas. Estamos hablando de 70, 80, 100.000 cubanos que han estado yéndose de Cuba desde 1959 hasta el día de hoy, y cada vez se van más. De los cuales, y yo fui conservador en el cálculo, por lo menos hay 30.000 personas que han muerto en el estrecho de la Florida tratando de escapar de Cuba. Hay cálculos mucho mayores que este, pero yo quise ser lo más conservador posible. Porque ya con esa cifra, y a veces los cubanos, en fin, estamos tan acostumbrados a los problemas que los tratamos como si fuera algo normal, algo del día. Y no es así, es decir, 30.000 personas que se han muerto, eso es una tragedia de marca mayor. Y nosotros lo tomamos, bueno, si murieron 30.000, imagínate, ¿qué vamos a hacer? No. La insolidaridad entre distintos sectores del pueblo cubano, también relacionada, ¿no?, con el nihilismo. La brecha piramidal, y esto es algo bien importante, porque en Cuba, hoy en día, ya se puede establecer una pirámide. Quizás hace 20 o 30 o 40 años, uno decía, bueno, aquí no hay clases sociales, no puede haberlas, ¿no? Tienes los 3 o 4 miembros del partido, etcétera, etcétera, los 3 o 4 militares y todos los demás, incluyendo viceministros y todo eso, están pasando mucho trabajo. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya se puede dibujar una pirámide social y ya se pueden establecer clases sociales bien claras en Cuba. Por supuesto, una cúpula bien estrecha de los Castro y los generales, los históricos, etcétera, etcétera, y una base extraordinariamente amplia, la mayoría del pueblo cubano, donde están fundamentalmente los negros como clase y los que no tienen familiares fuera de Cuba. Esos son básicamente y los jubilados. Esos son los que más trabajo pasan hoy en día. Y entonces en el medio, y esta es la parte quizás más interesante, una clase media, si se quiere, que está creciendo cada vez más en circunstancias bien interesantes. Como por ejemplo, tener negocios millonarios, es decir, hoy en día, créanlo o no, hay personas que exportan dólares de Cuba al extranjero. Eso está sucediendo hoy en día en Cuba. En un país donde se restringen las ganancias, donde se impide la riqueza como política oficial, y estas cosas están sucediendo. No estamos hablando de paladares, y no estamos hablando de clubes, y no estamos hablando de nightclub, que los hay. Estamos hablando de negocios millonarios en gran escala, a través de las islas interprovinciales, por cierto. Bueno, pues eso. Y entonces, el libro termina siendo fiel a su título, Cuba es de corcho.
Y el libro plantea que Cuba va a seguir siendo de corcho, a pesar de las guerras, a pesar de la violencia, a pesar de los ciclones, a pesar de los desastres económicos, a pesar de la dependencia, como dije, de la Unión Soviética, de nosotros, de Venezuela, y ahora otra vez de los Estados Unidos. Y yo creo que lo va a lograr, me parece a mí, básicamente por el carácter emprendedor del cubano, en algún momento, si no a corto plazo, en algún momento. Piensen, por ejemplo, no solamente en el caso de los negocios millonarios, pero es que también hay antenas parabólicas que son en Cuba, en toda La Habana, que son tan numerosas como ilegales para poder captar señales de televisión. Hay paquetes de video, que ustedes lo han leído en los periódicos, a muchos no les estoy diciendo nada nuevo, donde ya hay una distribución en Cuba, en toda la isla, de novelas, de programas de noticias, incluyendo Radio Martí, TV Martí, de acontecimientos, etcétera, y hay gente, compañías en Cuba que se dedican a armar estos paquetes y venderlos mensualmente. El paquete. Hay otro cubano que se las ha arreglado para poder, a través de un programa, de una aplicación, poder darle acceso a la gente al Internet libre. En Cuba sí hay mucha gente que puede tener acceso a la Internet, pero no libre, está restringida por el gobierno. Pero ya hubo un cubano que inventó una aplicación para darle la vuelta y que la gente pueda ver el Internet libre. ¿Y qué decir de los almendrones? Los taxis esos que hay en Cuba, de automóviles antiguos norteamericanos, que se remozan, que se rejuvenecen con piezas multinacionales o piezas inventadas en Cuba. Y una mezcla de todo eso, y con eso pues echan a andar el automóvil y ahí van los turistas tomándose fotos. Entonces yo creo que si a eso le sumamos el potencial económico que tiene Cuba por su geopolítica, si le sumamos la riqueza natural del país, yo creo que sí. Yo creo que Cuba va a seguir siendo una isla de corcho que no se va a hundir a pesar de los pesares. Conscientes de que Topos es intemporal y allí nada cambia, nuestros dos personajes, Cecilia y Polo, concluyen que Topos es un islote que flota en un presente infinito colmado de recuerdos, mientras Cuba flota en un mar incierto de esperanzas futuras. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.